Bueno, no te sientes cómodo, pero hay que empezar a grabar, pues si no, muy día feriado será, pero entre mis atrasos, llegando desde la playa y tratando de ver, podríamos hacer un concurso que la gente elija, ¿qué prefiere? ¿La cámara de pescado echada a perder de Mayol, donde se ve una franja negra, o esta en que de repente aparece nítido y de repente aparece borroso, como una metáfora del sociólogo? Son los momentos de un sociólogo. ¿Cómo Yo están? cuando chicos hablaban de sociología, me imaginaba puros hueones aburridos. Mira, terminé, weón, haciendo un podcast con 2 sociólogos, weón. Muy bien. No, pero Darío siempre fue el chacotero sentimental de la sociología. Mi secreto es que nunca termine la tesis. Ese es mi secreto. Así que a mí dime, solo licenciado. Yo no, el viernes en el podcast aniversario no puedes clasificar en la anécdota, mi anécdota de estos años, de 2 años de podcast. A ver, a ver. Porque esa era una sección y yo Sí, no pues, pero alcancé, no sé en qué parte iba, que en esa parte no me agarró la señal. No, creo que el momento estelar cuando partimos haciendo antes del podcast, el primer seminario que hicimos en Estadio Italiano, ya. y Darío dio la bienvenida, yo no lo conocía frente al público, ¿no? Y me dijo, bueno, y ahora Mirko y Alberto, y yo dije, bueno, gracias por esta tremenda intervención de Darío, un animador de doble en potencia, y no me equivoqué, yo creo que partió como una impresión así como, mira, es amplificado, ¿no? Y ahora tendría que decir un animador de viña en potencia. Sí, sí. Porque yo creo que yo le estoy mandando mensaje de texto. No me responde todavía la alcaldesa Ripamonti, pero estoy esperando que me responda. Pero Pero debería. tiene todos los pergaminos del rojerío, además, Imagínate. imagínate. Maravilloso. Estoy Eduardo disponible. Fuentes con Darío Quiroga. Claro, claro. ¿Por qué la clásica así como de hombre-mujer? No, No, ¿por qué no? Obvio, obvio. obvio. Con Eduardo Fuentes. Con ahora la hacemos con Fuentes. La Sí, hacemos, la hacen bien, la hacemos. bien, Sí. bien. Ya. ¿Cómo están? Como día lunes feriado, ¿no? Yo no estoy Ah, feriado. no, pues bueno, no, pues bueno. No. Mañana es feriado acá. Ah, como corresponde, pues, bueno. Si está ahí la Sí, madre patria, 12 de sí. octubre. Y bien rico, además ya primer día primaveral. Me fui el viernes de Santiago con frío y ya llegué aquí está primaveral. Sí. Quiero aprovechar de partir reiterándole los saludos. Fui a la sexta región, un lugar que conozco poco, a 2 cosas. Uno, me invitó la gente regionalista, me junté con ellos el sábado en la mañana, ¿Ya? a tener una suerte de taller y mesa para analizar el desafío de los medios digitales. Así que quiero mandarle un saludo a todos. Básicamente me invitó Edison, a quien conozco de los tiempos del mostrador, Edison y había mucha Ortiz. gente de la zona y muy entusiasmada trabajando en el proyecto, así que importante conectar con esas ideas que están desde las regiones, desde las bases. Y lo otro es que lo hice coincidir con una invitación que me habían hecho de un hotel, un hotel boutique, Hotel Ruca Lodge, Puertecillo. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Por qué me invitaron? No sé, Porque la verdad que no se me ocurre por qué le invitaron. Eso fue... el hotel me invitaron porque también habían invitado a mis otros 2 compañeros de trabajo en la radio El Conquistador, porque allá se escucha mucho la radio El Conquistador en el sur, pero esto es lo notable. Este hotel, Ruga Lodge, es de una pareja, un matrimonio que lo hizo hace 11 años. Y llegó la pandemia y bueno, le llegó la crisis económica a tal nivel que se están viendo obligados a deshacerse del hotel. Pero no lo están vendiendo, lo están sorteando. Esto es lo político del tema, esto es lo interesante. Porque, claro, ellos preguntaron, oye, ¿cuánto me dais por el hotel? El hotel cuesta, la tasación cuesta $1.000.000, el terreno, 11 años de Sí, trabajo, claro, la cartera de toda cliente. la cosa bonita, bien hecha ahí a mano, cada cosa que ellos hicieron como un hijo, un proyecto personal. Y entonces, que la tasación es de $1.000.000, pero el tipo que es dueño de una cadena de hoteles grandes, va y le ofrece 200 palos. Y entonces no solo pierden plata, sino que además están entregados a la voracidad del sistema, del que el que tiene pone las condiciones. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer algo distinto, vamos a sortearlo. Y cada número para participar del sorteo cuesta 15.000 pesos.
Entonces, cualquier chileno puede ser dueño del hotel. Ellos tienen que vender 50.000 números para juntar las lucas. Están en eso, pero chocan con que al chileno la idea de sortear algo llega hasta el auto. El chileno se ve dueño de me gané un hotel en un sorteo. Bueno, entonces han invitado a alguna gente de los medios. Esto sí que aprovecho de pasarle el dato. Está bueno el dato. La gente que quiera ir, o sea, que quiera participar de esto, se llama sorteohotel.cl y ahí están todas las bases y ustedes pueden comprar un Yo voy a numerito por comprar un número, de todas maneras. 15 clines y te ganas una propiedad de $1 millón en un lugar precioso. Así que mucho cariño para Tommy y para Mariela, que gentilmente me recibieron allá el fin de semana. Muy bien. No. Vamos por esos números. Yendo contra el sistema también es una forma de ir contra el sistema. No, ahí te pasaste 3 pueblos, pero está bien que lo sortees. No, sí. O sea, no, sí, completamente, porque no, claro. ¿Has sorteado tu casa? Voy contra los dos, entonces. Sí, pero ¿cómo voy a decir que no es contra el sistema? ¿Por qué vas a contra el sistema? Ya, pero ¿viste que ahí se pasan? O sea, lo esperaba de Macari, pero tú también, mayor hijo mío. Pero sí es que tú solamente piensas a la hora de que te compren algo en alguien que tiene el dinero para eso. Ya. No hay generar un sistema donde cualquiera, por una módica, ínfima cantidad, puede ganarse un hotel. Y no, y además donde tú puedes efectivamente al final recaudar nada. O sea, puede ser que tenga que sortear la cuestión con nada. Pero está haciendo la apuesta de no irse a lo seguro mediocre que le están ofreciendo de manera rapiña los grandes hoteles, porque efectivamente esto es así. O sea, yo conozco gente del mundo de la hotelería que me decía en medio de la pandemia que los hoteles los estaban prácticamente regalando y estaban muchos comprando hoteles para ver qué inversiones hacían con los hoteles, que iba a ser probablemente no la misma figura de los hoteles. O sea, esto también significa un cambio en la industria, en fin. Entonces, bueno, pero aquí efectivamente hay alguien que va y sale con algo completamente distinto. O sea, un sorteo, por favor. No estoy de acuerdo, pero no importa, no es el tema que nos convoca hoy. Pero bueno, ¿por qué no estáis de acuerdo? No, porque en el fondo, porque sigue apareciendo ahí, lo voy a decir, es un negocio, el concepto, digamos, de la idea de una ganancia y del lucro en ese tipo de cosas está perfecto, digamos, o sea, de hecho, para eso mueve, digamos, productivamente el mundo. Si no hay ningún lucro, tiene que recuperar la plata que invirtió. No, por eso te digo, pero en el fondo, de acuerdo, pero lo que hay es una estrategia. Lo que te quiero decir es que si llega el tipo y efectivamente, tal como con las mismas cifras que puso Macari, dice, ya, no traigo un palo verde, pero traigo $900.000, ok, lo vendo, porque en el fondo el precio está justo en ese sentido. Por lo tanto, busca maximizar a partir de una apuesta con un cierto cálculo racional seguramente, y no es un gesto poético. Entonces, claro. O sea, no, pero es que no tiene por qué ser un gesto poético. Si contra el sistema, si tú haces un gesto poético para ir contra el sistema, estás muerto. O sea, eso es justamente lo que yo critico de la posible nueva constitución poética. O sea, el problema es que tiene que ser un sistema distinto, no una poesía. A mí me encanta la poesía, tengo un taller de literatura en la Cosa Nostra, ¿no? Pero no tiene que ser poesía, es evidente, no basta con eso. No, pero es lo siguiente, es un tema súper marxista, el valor del trabajo. Ellos han invertido, y de los afectos, de la emoción, porque ellos invirtieron 11 años en su vida, el típico... ¿Estás marxista ahora, Mirko? No. Siempre he creído que el marxismo es una gran línea de análisis. El que cachó, el eso no. problema... Mónica lo sabe. 11 años. Ya. Exacto. Ya, eso es. Ahí entendí, yo tampoco entendía. Mónica lo sabe. Buena. O sea, ellos se van de Santiago con un sueño, una pareja joven, y invierten 11 años de trabajo. Y el hotel resulta ser su hijo, en todo sentido, ¿no? Hay un sueño, una energía puesta ahí. Viene una contingencia que se lo lleva por delante. Entonces tú tienes un afecto, una emoción comprometida también. No solamente un tema de sacar las lucas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿El Padrino qué haría? Lo que haría el Padrino es que después de hacer todo el sorteo, después de hacer todo el sorteo, lo hace, ¿ya? Hace el sorteo y hace que gane el huevón que le ofreció los 200 millones. ¿Ya? Y se lo... Entonces, con los 200... Perdona, o el inversionista, que sabe que la weá vale entre $800, $1.000 y $1 millón, y que está ofreciendo 200 millones, es decir, $300.000 o $250.000, ese bueno un día amanece con esto en su sábana.
Eso es lo que haría Don Vito. ¿Eh? Ahora, ¿qué haría Piñera? Eso es más interesante. Ya, qué buena entrada, weón. ¿Qué haría Piñera? ¿Qué haría Piñera? Se Los lo conecto con venderían amigo. mira, los conecto con una pregunta que teníamos porque el miércoles vamos al Mentiras Verdaderas. Sí. ¿Y Piñera es Fredo o Piñera es Sony? Y yo creo que el que haría Piñera está íntimamente ligado con la tesis que sostengo de que en este caso, en los casos de los negocios, Sí, pues no Piñera es es Fredo. Sony. Claro, Piñera es Fredo cuando se trata de política. Sí. exacto. Por ejemplo, el tercer retiro. Y podemos hacer una lista enorme de torpezas mayores. La foto en la Plaza Italia. Pero en los negocios, Piñera es muy bueno, ¿no? Y entonces hay una historia, un prontuario, diría Matamala, que lo avala, donde él sabe jugar al límite siempre, porque es muy audaz, igual que Sony. Y hay un exceso de audacia, un exceso de impulso, que acá lo termina matando en el peaje. Pero lo que hay que considerar como línea matriz en la historia de Piñera en los negocios, porque está muriendo por un negocio. Está siendo acribillado en el peaje por un negocio, Sí. no por una jugada política. Bueno, de hecho, respecto a la relación entre Sony y Fredo, te doy el pase, Alberto, para profundizar en Piñera, que ahora yo creo que ya tú te vas a transformar después del libro en piñerólogo. ¿Ah? Voy a sacar a Matamala del camino. Sí, te vamos a mandar una cabeza a caballo. Ahora yo seré el que hable de qué buena columna ayer. No, lo que quiero decir es que es cierto, nosotros que lo hemos, de hecho ya está tratado en los estudios de la red, ya hay una Fredo mimetizado con Piñera, la idea del Fredo Forever, pero es cierto que lo que pasó con Piñera es que devino en Fredo, en un proceso rápido de conversión, cual metamorfosis, que sucedió el día 18 de octubre, probablemente como a las 11 de la noche, cuando entra con su nieto a comerse un pedazo de pizza y Santiago se estaba incendiando por los cuatro costados. Es ahí, a partir de ahí, yo creo que ese acto vital, ese momento del error, del lapsus, del acto fallido de toda su vida, queda ya matriculado en Fredo y nunca más se lo pudo sacar. Pero es cierto, hasta antes del 18 de octubre era más bien un Sony, incluso a veces un Michael, digamos. O sea, uno podría reconocido, digamos. Claro, por supuesto. Claro. Claro, siempre tuvo una cierta ineptitud en medio arruinando jugadas hábiles, pero nunca tuvo una ineptitud en la ineptitud, o sea, nunca fue un imbécil absoluto. Pero efectivamente el 18 de octubre lo sacó de le cambió el tablero de juego. Todo lo que él sabía, todo lo que él sabía hacer en la vida, no tenía nada que ver con ese tablero. Lo desarmó por completo. Y la situación de la pizza, yo creo que efectivamente nunca le hemos puesto suficiente a otro acto de azar. Eso nace, la comunicación de la pizza nace de un muchacho ostensiblemente de derecha que que encuentra interesante la noticia de sacar la foto y que sin condenarlo, sin decir nada, lo sube a Twitter y se arma el tremendo barullo que termina con Piñera haciendo portada de varios países, no tanto como ahora, pero haciendo portada de varios países por todo el mundo, comiendo la pizza mientras Chile se incendiaba. Es bien impresionante. No ha pasado tanto en términos de noticias nuevas desde el tema Piñera que explota el lunes pasado, ¿cierto? Con los Pandora Papers y que termina la semana de caca del pobre Piñera el día viernes, cuando la Fiscalía y Abbott decide que va a investigar. Estamos al lunes feriado, no ha pasado tanto. Sin embargo, yo quisiera como para un poco... Hay una querella más, ojo. No, yo creo que sí ha pasado. Ya, perfecto, mucho. perfecto. Sí, pero hay una querella más. Sí, solamente la de mi candidato constituyente Luis Mariano Rendón. Sí. Se las voy a dejar de inmediato. Solo lo que quiero hacer notar es que, de alguna manera, parafraseando o enfatizando lo que Mirko ha planteado, yo creo, con mayor nitidez, además por su propia, digamos, obsesión con el tema de los medios, es que yo, por ejemplo, hoy, ya ha pasado una semana, miro la edición, digamos, mundial del País, el diario de habla hispana, de Hispanoamérica, probablemente más importante,
Entonces, cuando uno va, y sencillamente pueden buscarlo a esta hora, de día lunes 11 de octubre, entonces, y uno mira los papeles de Pandora, es decir, su sección, y claro, y lo que aparece es una imagen del equipo investigador, una imagen de la hija de Menem, una imagen, en fin, y una imagen de Piñera. O sea, él es a todas luces el principal, porque efectivamente, por la importancia de Chile, por cierta, no digo importancia exacerbada, pero por la propia historia de Chile, probablemente el presidente de República Dominicana o el presidente de Ecuador, que son junto con Piñera los otros 3 mandatarios en ejercicio que están metidos en esto, más unos 15 que ya dejaron de ser presidentes, pero o sea, pasa una semana y la mira del fusil está puesta en su nuca. Es Que impresionante. discúlpame, Darío, pero lo que pasa acá no tiene nada que ver con el porte o no y la importancia o no de Chile, tiene que ver con que la lógica de los medios, desde los más grandes a los más pequeños, ¿no? Nos sueltan sus presas. Y entonces cuando dijimos acá en el podcast de la semana pasada que el tamaño sí importa, es porque por primera vez, ¿no? Aparece un verdadero enemigo poderoso e implacable, que repito, no es la fiscalía, no es nada interno, es el sistema de medios, el sistema de grandes diarios del establishment internacional, que lo tienen puesto en la mira porque ellos están persiguiendo los resultados de los Pandora Papers, son parte de la investigación, ¿no? Y por lo tanto van a llevar una accountability de los resultados que tengan. Ya dimitió el primer ministro de Austria, entonces ellos van a ir siguiendo los resultados. Y en Chile, como hay acusación constitucional y como hay investigación de la fiscalía, ¿no? Bingo, resultó, la hicieron, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo, eso es lo inédito. Cuando con nosotros en el mostrador, junto con BioBio, sacamos lo de Exalmar, éramos nosotros pues, cubriendo el tema con fuerza, y el resto de los medios, lo que decía un poco la fiscalía aquí y allá, a ningún medio le interesa mucho lo que le va a dar rédito a otro. Ojo ahí, no se pierdan en eso. Una cosa que se comenta en las noticias como noticia del día y otra es cuánta cobertura le doy. Le voy a dar 3 días titulares seguidos a una noticia de otro que hizo otro medio, que otro medio se va a llevar la ganancia de haber hecho esto. Entonces el medio se tiene que hacer autónomo, lo digo de la experiencia de los medios. Entonces esta vez, ¿no? Esa energía para mover el tema es de un tamaño incontrarrestable para Juan Miguel Sebastián. Sí, yo creo que decir que solamente un dato que es importante porque ocurrió el 9 de octubre, hace 2 días, que cayó el primer, en este caso se llama canciller, el primer dignatario por el caso Pandora Papers, que es Sebastián Kurz, el canciller de Austria. Él es de un partido de derecha, de centro derecha, el Partido Popular Austriaco. Ellos, en un acto que en su momento fue noticia mundial, aquí obviamente en Chile no, pero fue una noticia mundial, no estuvo dispuesto a pactar con la ultraderecha y entonces pactó con la izquierda, pactó con los verdes de Austria para hacer el gobierno. Cuando aparecieron los Pandora Papers, la ultraderecha entonces fue por su cabeza, ¿ya? Y fueron con todo. Y los verdes dijeron, nosotros no nos vamos a comer, apoyar a este tipo mientras hay una denuncia de corrupción. Y frente a eso, entonces él dice claramente, además lo dice con mucha claridad, dice, dado que no tengo el apoyo de mis aliados, no tiene sentido proseguir con esto y darle la posibilidad, digamos, hasta a la ultraderecha de que haga su festín. Así que dimito en este acto y en todo caso pone la vara sobre la mesa, se nota que tiene al menos un razonable apoyo popular porque dice, y voy a ponerme de candidato nuevamente para la siguiente. Pero dimite. Por tanto, hace 2 días ya ocurrió que hay un primer jefe de gobierno que cae. Y los días del conteo de Darío ya no sirven mucho, ¿no? Sí, yo estoy tratando de meterle ahí, agregarle cachaña, pero asumimos que es muy precario que falten 152 días para que se vaya. El piñerómetro tenéis que ponerlo en función de los días para que se vote la acusación. Hay que ponerle en paréntesis. Eso es lo relevante. Mira, es tan frágil la situación y es tanta la conciencia que hay en La Moneda y en Piñera que efectivamente esto es en serio,
no solamente por el factor externo, que a mi juicio es muy, muy relevante, el cerco de la gran prensa, el establishment mundial, que genera una fisura al interior. Ya la Cámara de Diputados, en la propia moneda dio por perdida la acusación, ¿no? Está aprobada en la Cámara de Diputados. Se alinearon, ¿no? No pasaron 48 horas y la oposición en la Cámara de Diputados estaba alineada, no había ni un ruido, ¿no? De ningún tipo, desde la DC hasta el PC. Bastante inédito. Y ahora el ruido empieza en el Senado, ¿no? Porque se necesitan 5 senadores de derecha que voten conjunto con la oposición. Hay uno que es evidente, que es Manuel José Osandón. Va a votar y ahora sí se cobra de todo. Todo. De todo. Lindo, para un seminario especial. La vendetta de Manuel José, bueno, viene en italiano. Y entonces por eso hoy día, ¿no? La moneda hace trascender de que van a decretar el estado de emergencia en la Araucanía. Que es una medida muy sentida por los parlamentarios de derecha, porque es una medida que ordena al sector. Los parlamentarios son los que tienen conexión con los votantes en un periodo de elecciones, y el votante de derecha le parece que eso es muy importante, esa de autoridad. Eso que nunca había ocurrido, ocurrió hoy día. No sé si se va a anunciar más rato, mañana, no tengo idea, pero va a ocurrir. Porque efectivamente lo que tiene que hacer la moneda ahora es generar un control de daño entre los suyos, porque por ahí puede venir la fisura. Yo sospecho que el caso está recién partiendo, van a salir más antecedentes, van a ocurrir otros eventos, ¿no? Y aunque hoy día no los veamos, esos senadores de derecha por distintas razones van a empezar a aparecer. Ahora, como actúan como jurado, vamos a estar todos en vilo, porque solo van a haber trascendidos, ¿no? Ninguno va a poder decir cómo va a votar, porque si lo dice, queda inhabilitado. Ya hay movimientos para inhabilitar justamente a Chaguán. Así que va a ser una jugada de póker político, todo esto, ¿no? Cuyo objetivo central va a estar puesto en los senadores de la derecha, ¿no? Sí, efectivamente la capacidad de votar o no a Piñera está fundamentalmente en los senadores de derecha. Es cierto que hay un fenómeno extraño, bien contraintuitivo para lo que es la lógica de las dos cámaras y lo que ha sido el ejercicio durante estos 30 años, donde muchas veces el lumpen proletariado llegan, pero ahí nomás llega la Cámara de Diputados. Pues el Senado se siente otro aire. La Cámara de los Lores. Sí, pues yo siempre comentaba un amigo que tengo que fue diputado y luego senador, decía, es que vos no sabís, weón, me decía, después de tantos años estar ahí en el mismo edificio, pero cuando entráis, weón, subí un par de pisos más, entré al Senado, es otro aire, me decía, festinando un poco, pero de verdad haciéndose cargo que el mismo sentido, había una situación ahí donde mismo y todo, pero tú sientes como en los ojos del resto estás en una cosa distinta, media aristócrata. Entonces, lo que digo es que lo contraintuitivo es que este último tiempo, con el tema de los retiros, donde se suponía que se ponía, digamos, el muro, finalmente sucumbieron. Fue tal la presión no de la Cámara de Diputados, sino de la política ciudadana, del clamor de la calle, que golpeó metafóricamente, a veces literalmente, las puertas de las oficinas parlamentarias de diputados y diputadas de Arica a Punta Arenas para exigir el primer, el segundo, el tercer y el cuarto retiro, que de alguna manera extraña, signo de los tiempos, se tomó todo el Congreso y finalmente pasó a ser que la Cámara, que el Senado pasó a ser de verdad el buzón. O sea, la discusión política se dio en la Cámara de Diputados y los otros no tuvieron ni una posibilidad de atajarlo con argumentos más elaborados. Digo que en esa misma lógica puede que si efectivamente se van construyendo las mayorías y se hace alguna pequeña fisura, Osandón probablemente va a ser quizás el que va a tratar ahí de meter una cuña, se puede desarmar y efectivamente puede vivir. Pero más allá de la concentración en los votos de la derecha, lo hablamos el día viernes en el programa especial por los 2 años, que lo pasamos súper bien en vivo, gracias a todos ustedes, como siempre. Pero realmente yo creo que hay una discusión que siempre va por carriles distintos, que es la ética y la política. Y cuando nosotros vemos y hacemos un análisis que comparte, yo creo, gran parte de la ciudadanía en la calle, que decir de quienes están en la comunidad de la Cosa Nostra, respecto a que en la misma columna maravillosa que hizo Matamala ayer, porque
cuesta hacer una columna donde tú no agregas nada más que hechos, y ese ejercicio estético de solamente hacer el listado del prontuario, como lo tituló Matamala, creo que es suficientemente duro y demuestra que éticamente hace bien que Piñera no termine su mandato, independiente que no tenga ninguna importancia política, práctica, ¿ah? O que esto sea secundario. Pero esa discusión entre ética, pero para hacer mejor política, no como dos cosas distintas, no como cosas que van en sentidos distintos, no como que si uno está en la ética, entonces está fumando opio y no está haciendo política. Eso yo creo que es una discusión que ahí sí rebasa a los senadores de derecha, y es una discusión que me parece súper interesante que se dé en este mundo constituyente, digamos, o sea, cómo efectivamente uno es capaz de instalar y sacar al presidente, no para darse un gustito, sino para dar una señal de futuro. Yo no sé si esa discusión finalmente termine triunfando o no, pero que me parece interesante, me parece interesante. Ahora, Oye, pero déjame preguntar sí, una cosa. perdona. ¿Qué votos de derecha uno podría, o sea, cuando uno se pone a revisar quiénes son los senadores de la derecha, casi todos son senadores que antes fueron intendentes del mismo Piñera, sobre todo los del norte. Y por tanto, cuesta pensar que dado que no tiene una carrera propia muy grande, se puedan desalinear. Podría ser Esa es la magia. que, claro, podría ser, uno podría pensar en algunos que tienen un poco más de nombre propio, ¿ya? O sea, uno puede pensar que esos pueden tener más carácter para desalinearse, pero obviamente eso depende de si efectivamente da la Yo haría impresión un de que cruce, depende mucho de la UDI. yo haría un cruce con los que fueron capaces de votar los retiros. Los retiro. Ahí Claro, ya había una señal de que la moneda acá no se oye, padre. Durana. Sí, Esos que claro, uno ni conoce. sí. claro. Esos que son senadores por 20.000 votos en Arica, o, ¿cachai? No estoy diciendo exactamente, Y pero evidentemente lo que están vinculados a una historia del pinochetismo, donde Piñera es muy odiado. Pinochetismo duro, ¿no? O sea, de hecho, el hijo de Cristian Lavé salió Sí. a pegarle a Piñera, ¿no? El mundo Puntabeuco le tiene guardada a Piñera no, y además una que cuenta grande. con la caída de ¿Y Sichel, Moreira qué hará? No, Moreira está no, alineado con su amigo. No, Moreira está con su amigo. ese es su juego, siempre ha sido su juego. Pero como es loco, o sea, No, yo creo, sí, pero lo que digo es que siempre esos buenos locos siempre dan juego, o jugo, como usted prefiera. Bueno, pero en fin, lo que digo es política ficción, el tema es que los hechos, o sea, Sichel cuarto, da lo mismo si está cuarto en este minuto, pero en el fondo lo que digo es, Sichel abajo la mira, carrera, en 2 semanas. los centrales que ocurra, que ya está ocurriendo, que a mi juicio va a ser lo que va a llegar como contexto central al Senado. En la destitución de Piñera hay una oportunidad para toda la élite, ¿ah? Para todo el sistema institucional profundamente cuestionado y desprestigiado de reivindicarse, ¿no? Entonces tienen como nunca una figura sacrificial que llevar ahí a ofrecer al volcán, a la ira de los dioses. En buena parte, ¿no? Al sacrificar a Piñera se limpian, no puedo decir la totalidad, pero buena parte de los pecados de todo el sistema de poder. Y es la razón por la cual el fiscal nacional decide abrir la causa. Porque si tú te pones a ver, en términos estrictamente jurídicos, que haya un contrato, no es una razón de un peso y de una evidencia estricta para, ojo, reabrir una causa que tiene ejecutoriada, que es causa cerrada. Eso tiene un peso jurídico importante. La fiscalía está yendo contra una sentencia de la Suprema, donde en derecho se llama la cosa juzgada, ¿no? Y no una cuestión baladí. Esas son instituciones con poder. Entonces, un fiscal conservador, que no es de andar desafiando, toma la decisión de desafiar. ¿Por qué? Porque no tiene margen para hacer otra cosa, porque decir, ya, o sea, esto es política. Compadre, estoy yo en la picota, por todo lo que ha pasado. Me están buscando adentro y afuera. Acá
Expío mis pecados. Y eso puede ir pasando con todo el sistema, puede pasar con impuestos internos, puede pasar con los partidos políticos, puede pasar con la derecha, puede pasar con el Senado, puede pasar. Ese para mí el Efecto decir, Abbott, me gustó. se puso Sí. contra un mundo que no lo respeta a él, respeta a la presidencia, porque el peso presidencia. Pero este es un equilibrio entre esa presidencia y ese peso histórico de la institución y un personaje que nadie en ese mundo considera que está a la altura de la presidencia. Esa es la verdadera tensión que va a estar puesta. Oye, para dejar a Piñera, solo decir que, tal como lo dijo Mirko, este miércoles, como siempre aceptamos la invitación, día miércoles, porque el jueves juega la selección y la verdad que ya nos entusiasmamos de nuevo, usted sabe. Así que el miércoles vamos a estar no, y tenemos seminario los jueves. Así que el miércoles vamos a estar en Mentiras Verdaderas. Y yo imagino, Mirko, que viéndote con que los compañeros del Mentiras Verdaderas que ven este podcast, ya estarán imaginando que tú debieras entrar con esos mismos fonos, ¿ya? Con unos lentes oscuros para dar una sensación de piloto, quizás con una chaqueta de cuero, y un primer plano, y con un sonido, lo estoy viendo ya, de helicóptero. Como piloto de helicóptero. Yo creo que, yo le digo al tiro a la producción, se lo digo aquí de cara al país. Ahí está. Mirko piloteando un helicóptero y nos vamos de la red, nos vamos a la moneda. Vamos y volvemos en comerciales. Y nos traemos un pescadito. Un paquetito. Un paquetito. El helicóptero ese épico de la fuga de la cárcel de alta seguridad y con el canasto. el canasto. Pero ese es para rescatar, pues no. Pero bueno, pero soltamos el canasto, pues lo soltamos, claro. Claro. Pero mira, yo creo que es interesante porque justamente los fenómenos estructurales son los que complican. O sea, en general, estas votaciones, cuando uno las analiza por persona. Pero la verdad es que hoy día el fenómeno es estructural. O sea, la pregunta es, ¿qué quiere la derecha? Porque, por ejemplo, si la derecha quiere que gane Boric, lo mejor es que Piñera no caiga. Porque la caída de Piñera desordena demasiado el naipe que hoy día existe y por tanto eso le mueve el piso a Boric independiente de que pueda ganar igual. Pero es demasiado movimiento. ¿Para qué hacer terremotos si no quieres cambio geológico? Entonces, ahora, si tú quieres efectivamente que no llegue Boric al gobierno y que haya alguna alternativa para una posición más centrista, entonces, en ese caso, vas por la caída. Pero es que eso supone, creo que lo conversamos algunas semanas también acá, digamos, eso supone la capacidad de una cierta mirada estratégica de la derecha o de parte de la derecha en esta pasada. Y yo tengo la sensación que lo que sí hubo, político que no está, claro, una mirada que no está en ninguna parte. ¿Qué sonó? ¿Sonó un helicóptero? Un avión. Pero sonó como helicóptero, güey. Me encantó. Viene a dejarme la avioneta aquí, aquí. Oye, no, pero te digo que además eso yo creo que lo tuvieron y nosotros aquí le hicimos los queques y todo, lo reconocimos porque somos en eso muy hidalgo. Cuando finalmente Chadwick, Piñera y un lote más termina inventando Guasich, él sale jugando y uno decía, bueno, aquí van a ser capaces de rearticular de manera más o menos decente, ser una buena oposición. Pero con los 3 retiros de Sichel... Pero ojo, lo dijimos con la primera encuesta presidencial. Sí. Sichel no tiene la capacidad de resistir golpes como tenía Lavín. Claro. Los atributos de Sichel son débiles. Fue malo le llegó un golpe y se acabó. Iba el octavo round peleando la pelea bien, le llegó el golpe justo en la zona débil, ¿ya? Tenía la mandíbula de cristal y se acabó. Bueno, la mandíbula de cristal no la tiene. Yo pienso en la prensa tradicional, los canales y todo, que están súper estructurados, aunque tratan de meterle algún ajuste, pero siguen siendo una lógica básicamente de duopolio, concertación derecha, y como incluso es la concertación la que está medio desarticulada por una mayoría, entonces tú llegáis a paneles así tipo Estado Nacional y tenéis 6 personas y 3 son de partidos de la derecha, así como perfectamente, un UDI, un Herrera, un Evópolito. Bueno, todos ellos tienen un candidato que va entre tercero y cuarto, ¿ya? Y que hoy por hoy podría estar llegando. Entonces, les va a quedar la cagada. Obviamente están empezando a meter las poquitas figuras de republicanos, tienen muy pocos. Sí.
se les va a generar un tema ahí, cómo cuadran, digamos, la caja, si no hay registro. O sea, entre el 80% de la gente que ha copado durante 30 años la televisión, suman ahora, no sé, el 30%, pensando en la concertación y la derecha. Yo creo que ahí hay una cosa bien Y bueno, interesante. y si tú le sumas a la DC, le sumas al PPD, Sí, po, ¿ya? Estás sumando también partidos muertos. que tú dices, bueno, ¿por qué tendrían que tener un cupo Sí, garantizado po, en los paneles? sí. Hoy día, Yo creo que sí, que el tema de los medios es muy interesante porque vienen atrás vienen cambios naturalmente, algunos porque por tamaño, otros por cuestiones ideológicas, las razones siempre son distintas, nunca son unívocas. Pero justamente hoy día estábamos hablando con Darío antes de entrar acá, ¿no? Que tuvo Jarismo, ¿no? El gran Sergio Jara en el matinal de Chilevisión, que es el espacio hoy por hoy más apetecido en rating, en impacto, en protagonismo. Si Sergio Jara, que fue el que investigó de manera más profunda el tema Dominga dentro del caso Exalmar, ¿no? Cuando se juntaron ambas cuestiones en su minuto, él era el editor de Bio Bio, está ahí, es porque la gente quiere hablar del caso Piñera. No es porque los matinales son implacables, ¿ah? Con el tema del rating. Buscan gente para hablar de un tema, ¿ah? Y si lo invitaron ahí es porque hay oreja para escuchar, hay ganas de la audiencia menos politizada de saber qué es esto que está pasando con el presidente. Lo que hacen es sí, llevar gente para explicarlo. sí. ¿Ah? Eso es lo notable. Sí, Ahora, pero también significa que está ¿sabes? muerto. O sea, que no haya ningún análisis más que el hecho de la sintonía es suficiente. O sea, yo me acuerdo perfectamente cuando en pantalla, en un matinal, aparece un tipo en la calle, lo están entrevistando y le dicen, mire, ¿usted qué piensa del presidente que está en este momento, que la aprobación del presidente? Entonces él dice, mira, yo, ¿qué voy a decirle si es un ladrón? A mí me robó, a mí me robó. Y empieza a contar la historia de que él había llegado con el proyecto de las 5 frutas al día, qué sé yo, y que se lo robaron. Y tengo los mails, pero es que habría que buscar los antecedentes, le dice el periodista. Yo le paso los antecedentes, yo tengo toda la información, le decía. ¿Ya? O sea, pídamelo, no hay ningún problema. Y los periodistas así como, no, bueno, se acabó. O sea, eso, yo no tengo idea si el tipo tenía la información, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que es evidente que un periodista, que ese es un tema que podría haber sido un hit dentro que ahí en pantalla ocurriese la denuncia, oiga, váyase a su casa y mándeme inmediatamente en 1 hora más, lo vemos, qué sé yo. No, o sea, el periodismo también opera porque hay una serie de filtros razonables que no significan que al jefe lo van a citar de la moneda y después te va a citar el jefe a su oficina y después tú vas a tener sin comida a tus hijos y todo ese tipo de efectos causales que son complejos. Entonces, y en por, ese lo- por, lo, contexto por lo mismo, cambió. los matinales son el sistema de poder. Exacto. ¿Ah? Es decir, mostremos todos los conflictos entre la gente que no tiene poder, pero el poder no lo vamos a mostrar, no nos vamos a complicar porque Mm, somos del área de entretención, no dependemos de prensa. mm, Muchas veces incluso en prensa cuesta, pero los matinales son por esencia el área de entretención. Ustedes saben que los canales abiertos están divididos en dos grandes áreas, prensa y programación o entretención, y funcionan con lógicas distintas y los buques madres, los buques insignia, los portaaviones, son los matinales. Entonces, eso que es lógica que describe Alberto, ¿no? Es muy notable para decir que Chucha ha pasado, mm. ¿ah? Que Sergio Jara, ¿ah? Mm. Está en el matinal de Chilevisión, Y que porque Marco Krellerman estaba explicando el lo, cuarto retiro. Claro, claro, claro. porque los matinales, como una parte no menor de Chile, descubrieron las trenzas de poder y la corrupción, y la relación política-negocio, ¿no? Desde el estallido e incluso un poquito después. Mm, El editor de matinal o el productor de tele, no sabe mucho, no se acuerda la nota, no leyó, pero todo esto está documentado, no solo en el libro de Jara, hay notas de distintos medios, lo que tuvimos mucho tiempo metido en contar esto, porque todo está ahí. Efectivamente, tiene un punto la moneda. ¿Qué es lo nuevo? No, y no hay mucho nuevo. Es que ahora es otro contexto.
Y por eso hablamos de Su Majestad al contexto como de Su Majestad al contragolpe. Sí. ¿No? Este contexto hace que el productor, editor de televisión, descubra, porque hasta, no sé, 2 años atrás, el que hoy día pone en pantalla, ¿no?, un panel incendiario de personajes llamando a la revolución, tenía unas minitas moviendo el culito, pues, weón, ahí a las 22 horas, feliz, contando chistes de grueso calibre, ¿no? Entonces, ese era el nivel. Entonces, lo notable es que hoy día Sergio Jara, porque todos los periodistas que en esa época investigamos, nos dedicamos a ser más puntúos, y que buscamos cosas, claro, pues pelamos el ajo, pues. Entonces, ahora es bien notable que Sergio Jara, ¿no?, que andaba buscando dónde podía contar su historia, en qué medio le iban a pagar un sueldo para poder hacer periodismo de investigación, y hoy día se encuentra siendo estrella de televisión y todo el mundo lo felicita en Twitter. O sea, digamos que es hoy la primera vez que estuvo, Sí. que parece que hay buenas señales de que efectivamente van a estarlo llamando, y no me cabe ninguna duda que Jara, que es tremendo periodista, va a ser un hit, y eso es lo interesante. No hay nada nuevo, pero sí es nuevo que efectivamente, lo que dice Mirko, todo este mundo de investigación empieza a contarle a hombres y mujeres en la mañana, en la lógica matinal, y empieza a reforzar y recordar cosas que están súper investigadas, pero que no son masivas, digamos, en Chile. Así que yo creo que eso va a estar interesante. Tengo además creo que hay detrás de eso una lógica, lo quiero poner un poco también en este contexto de los tiempos constituyentes. Me lo planteo como pregunta, pero tengo una expectativa al respecto. ¿Será que estas pequeñas cuñas, estos espacios dentro de medios masivos, en este caso la televisión, llegan para quedarse? No digo que sea lo mismo, no digo que Sergio Jara tenga que estar forever en la tele, pero que de verdad haya un upgrade, ¿cachai? Haya de verdad una mejora en los contenidos y en la capacidad de no solo encontrar en medios súper alternativos este nivel de periodismo, sino, bueno, de vez en cuando también con culitos y con reggaetón en medios masivos. Y yo creo que eso es una de las cosas que trae el estallido, que trae el proceso constituyente, y que todavía asoma como interesante y asome crecientemente, digamos. Yo espero que así sea, por de pronto. Yo creo que no, pero no Estoy creo con que... Alberto. Yo creo que no, porque el fenómeno probablemente es muy coyuntural, tiene que ver con con el proceso de politización inevitable, ineludible, justamente por el estallido, y eso puede durar un rato, en el fondo, en la medida en que se configuren las nuevas aguas. Pero yo creo que aquí, de trasfondo, hay una cosa que es bien importante. Los procesos de impugnación, la denuncia seria, la denuncia, me refiero seria no porque esté fundamentada, sino porque además de estar fundamentada, es una denuncia capaz de mover estructuralmente el sistema. Hay denuncias que mueven el sistema, y hay denuncias que no mueven el sistema. Y aquí viene lo interesante. Nunca se sabe cuándo va a ser. Todos conocemos a tremendos líderes. Yo conozco al que iba a ser, al que le tocaba ser el candidato que finalmente fue Boric. Era un monstruo, tremendo. Yo lo tuve muchas veces. ¿En la fecha? Sí, en contra, ¿ya? En contra mío, para mi desgracia, porque el tipo era tremendo, un muchacho espectacular políticamente. Bueno, y un operador además increíble, y además afuera también lo hacía bien, o sea, la hacía bien todas. Bueno, resulta que ese tremendo líder no le tocó nomás. No, es tan simple como eso, que a última hora, el último día, dicen, mira, sumando las variables aquí, mejor que no vaya este, que va este otro. ¿Ya? Y de ahí para adelante, el camino es otra historia. Porque lo más probable es que muchos de esos cambios no sean relevantes, pero son relevantes en términos de quién es la persona que queda entonces a cargo del proceso. Bueno, esto pasa lo mismo con los procesos de impugnación. Los procesos de impugnación, de denuncia, son una apuesta. El ejecutivo que trabajó con Sebastián Piñera, que dice en pantalla, en la tele, yo tengo una grabación donde está un delito de Sebastián Piñera y no lo puedo entregar a menos que un juez me obligue a hacerlo. O sea, a ver, perdón. Estaba diciéndole a los jueces, a la fiscalía, que de oficio,
dijera, perdón, yo necesito saber eso. Aquí hay un señor que dice que ahí tiene un delito entre sus manos, ¿ya? Y de público notorio, necesito saber cuál es el antecedente que tiene. Y entonces le pide un juez y el juez entonces mandata a que efectivamente se abra la causa y se pida la prueba. Él estaba ofreciéndolo. ¿Eso fue hace cuántos años? ¿8 años? O No sea, menos. menos, 5 años, no Sí, sé. sí. Bueno, Para la campaña pasada, diría yo. era brutal. 2016 habrá sido una cosa Mm. así. Bueno, brutal. Ahí estaba la denuncia. Ahí Yo estaba. creo que es 2018. Es cuando Matamala viniera siendo presidente. Ah, ya presidente. Matamala lleva a este ejecutivo, no recuerdo el nombre, que también es un golpe de Sergio Jara. Sergio Jara lo incluye en ese testimonio, en Sí, su libro Los Leones de exacto. Sanhattan. Ahí Y está. como la Bio Bio no lo tiró nunca, el dato, ¿no? Matamala lo invita a CNN y ahí recién se hace masivo y público, pero el dato lo investigó Sergio. Exactamente. Sí, ¿No? es un dato de O Sergio. sea, la entrevista en de ese gallo diciendo yo tengo las cintas de Piñera comprando acciones de LAN, de las que iban a ser impugnadas después por uso de información Privilegiada. privilegiada. No, no es uso de información privilegiada, le encontraron otra figura, pero eso era lo que debió Sí, haber sido, justamente le quisieron claro. atenuar, ¿no? Deber de abstención. Ese está en el libro de Jara, Los Leones de Sanhattan. Sí. Y de hecho, efectivamente, ahí es donde está, donde aparece, y después finalmente entonces surge, bueno, esa denuncia tenía toda en términos puros, en términos limpios, así como hace un análisis ponderado de cada denuncia, esa tenía todas las condiciones para destruir a Piñera. Pero no lo destruye. Y yo aquí me acuerdo de un texto, creo que está dentro de un libro que se llama Sociología Cultural de Randall Collins, eh, que, donde él explica que uno de los temas de las crisis es que la crisis no puede estallar, no puede desplegarse si el lugar donde cae no tiene generalizados, o sea, no tiene masificados los valores que hacen realmente, verdaderamente sentida por la población esa acción. O sea, mientras no esté el horno para bollos, no hay bollos. Exacto. Como versión Entonces, marxista media ortodoxa. sí, sí, exactamente, pero en esto culturalista, o sea, en el sentido de que efectivamente tiene que haber un cuerpo de valores Las que condiciones sostenga la objetivas. denuncia. Exacto. Pero esas condiciones objetivas son subjetivas, en el sentido que las personas Sí. no van a poner la atención a una cosa una denuncia que llega, si no le parece en realidad tan importante. Y por eso es relevante entender que lo que Donde está pasando antes los ahora da lo hueones mismo. querían clases de cocina en la mañana, ¿no? O el informe del tiempo, hoy día quieren un periodista explicando la agua de Piñera. Eso es Porque lo lo que que quiere ser quieren, Alberto, claro. porque lo que quieren además es probablemente otra cosa. No es que quieran más transparencia, probablemente lo que hay detrás de eso es otra cosa. Es Sí, que quieren comerse a las élites, es sí. que quieren Bueno, ese es el problema. efectivamente quieren sentir que es posible echar por el volcán alguno de estos, ¿ya? Que quieren meter preso a alguien. O sea, esto es como la celebración del momento en que se van presos Es una los pulsión, pentas. claro, sí. Entonces, es lo Mira, mismo. ese comentario que tú hacís, Alberto, que visibiliza los claroscuros, ¿ah? Esto que a veces cuesta, sobre todo cuando hay cierta voluntad y deseo político detrás de mirar los procesos de transformación, y entonces uno quiere permanentemente cuadrar el círculo por pura voluntad, ¿ah? Por puras ganas de que así sea, de que en realidad hay una nueva moralidad, de que es una cosa profunda, de que es una cosa que llegó para quedarse, que en fin, que la calle, esto. Y sabéis que quiero comentarle, no sé cuánto estemos en condiciones de profundizar mucho en el diagnóstico, porque me parece que todavía está en fase harinosa. Digo la noticia que yo creo que ha impactado a mucha gente, que es la muerte, el asesinato, la muerte, digamos, ayer en las protestas, en la movilización respecto a un nuevo 12 de octubre, digo,
y Denise Cortés, si mal no recuerdo, Sí, sí. una mujer de 42, 43 años, que además estaba estudiando Derecho en la Academia de Humanismo Cristiano, etcétera, y que era parte de estos observadores de derechos humanos, me parece que específicamente en temas, digamos, como observadora en términos de pueblo originario, no estoy enterado del detalle, tal como usted vio la noticia, impactó. Y entonces, además hay una cosa ahí muy, muy ruda, digamos, un domingo, movilizaciones, uno entiende en un cierto contexto, y la muerte, que de alguna manera primero nos retrotrae a cosas que pasaron el 18 de octubre y que antes eran muy infrecuentes, salvo en tiempos de dictadura, que era la posibilidad de que una movilización en la capital, en una ciudad, terminara con saldo de muertos o de heridos muy graves, ¿ya? Eso es algo, de hecho, eso es lo que de alguna manera yo creo que hace que hay una sensibilidad más allá de lo político que a partir del 18 de octubre dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y todas las cosas que pasaron, cosas con un nivel como de una carga de violencia que uno solo las miraba en noticias muy lejano, lo que podía pasar en Gualmapu, en territorio mapuche, básicamente, o fuera de Chile. Insisto, siempre habrá algún otro caso. Y aparece muy brutal. Ahora, hay una dimensión que lo hace también muy complejo y que a eso me refiero yo, que todavía es un poco rocoso entrarle al tema, porque han pasado 24 horas y está recién en etapa de investigación, ¿ya? Y hace una diferencia desde un punto de vista simbólico, yo creo que bien importante, si efectivamente ella murió por acción directa a Carabineros, o lo que también aparece bastante posible, por una acción fortuita, pero, pero no de También Carabineros, sino de directa, gente también que directa. no, claro, pero fortuito en el sentido de que no quiero causarle daño a ella, ¿ah? Quiero causarle daño a Carabineros y por lo tanto A ver, utilizo fuegos artificiales. digámoslo claramente, si fue carabinero o si fueron manifestantes tirando fuegos artificiales es asesinato, en los dos Sí, casos. pero es que no, particularmente estoy expresando mi opinión. No me parece, por supuesto que ambos asesinatos, pero lo que quiero decir es que además hay una carga terrible en esta construcción simbólica, insisto. Estamos en un análisis de todo lo que ha pasado el 18 de octubre, estamos a puertas de cumplir, digamos, el segundo año, con todo lo que implica, con todas las distintas capas en términos de procesos culturales, de procesos políticos, de desplomes institucionales, de emergencia, en fin. Y en eso me parece que es dantesco la idea, la posibilidad que acción de manifestante, insisto, probablemente sin la conciencia, digamos, lo que pudiera pasar, pudiera derivar en la muerte de alguien que está Ya, ahí como observador de derechos humanos. pero no le quité la gravedad, porque si, No, pues, no, si pues, la mataron a ella se la también estoy podrían haber sumando. matado No, también podrían haber matado a un carabinero, pues. se la estoy sumando, Mirko. Se la estoy sumando. Me parece que justamente tiene un nivel de dantesco aquello que es un minuto en que te replanteáis todo. Que eso no quiere decir que en la lógica hoy de la forma, no, si esto no es una discusión maniquea, es una discusión, yo creo, me parece que tiene mucha profundidad, porque tiene que ver, insisto, digamos, en cómo tú sales a la calle y finalmente, después de ese día en que tú ibas a manifestar una mirada, un sentir, un pensamiento, tú te vuelves a la calle y resulta que uno de los tuyos, lo voy a poner así, en esta lógica comunitaria, ya no está. Porque una manera de expresar la movilización derivó en que esa persona está muerta. Y eso me A ver, yo parece... sí. Yo creo que está en una suerte de falacia. Lo primero es constatar que el hecho político no es la muerte, a mi juicio, no es la muerte en sí misma de la observadora de derechos humanos, sino es el hecho de que la versión de la autoridad policial de Carabineros no tiene ninguna credibilidad en este minuto. Ellos dan la versión de que la muerte de la abogada es la estudiante de Derecho, no sé, es causa de fuegos Fuegos artificiales. artificiales lanzados por los propios manifestantes. Y todos los medios se van caminando despacito sobre huevos. Sí. Porque dicen la versión de Carabineros, nadie compra la versión de Carabineros, porque como decía, un jefe mío, una persona muy de derecha que trabajaba que estuvo en el directorio de Paz Ciudadana, Mirko, los pagos son lo más mentiroso que hay. Y entonces hoy día ya eso que era una verdad social instalada en un grupo pequeño es verdad país. Y entonces confirma que Carabinero está muerto, no tiene ni una credibilidad. Se acabó. En otro momento asumías la versión oficial que era la Carabinero, a menos que hubiera después una prueba en contrario, pero son tantas las veces que Carabinero da una versión que resulta ser una mentira mañana,
¿no? Que evidentemente nadie está en condiciones de decir la verdad oficial de la autoridad es la verdad, ¿no? Eso es lo primero, eso para mí es el gran hecho político, porque puse a la una en el auto la radio justamente para escuchar, y entonces escuchaba como todo era hilado con sumo cuidado. La construcción de la noticia, porque esta es la versión de Carabineros, pero nadie la sale a respaldar, ¿no? Una cuña ahí del ministro del Interior, pero muy lejos, porque ni siquiera el gobierno le compra la versión a Carabineros, después de la operación Huracán, Catrillanca y todo lo que hemos visto, una y mil veces, no, Carabineros se acabó, lo que solo confirma que vamos a tener refundación de Carabineros. El otro punto, las movilizaciones, la protesta en la zona cero. El día viernes, ¿no? Manifestantes funaron, golpearon, que tengo entendido, agredieron, no sé si la palabra golpearon o agredieron a la tía Pikachu. Lo que confirma ese episodio y este otro, ¿no? Que el estallido se acabó. Lo que hay es un flato de mortadela hediondo, revenido, agrio, en relación a lo que eran las movilizaciones épicas con sentido, que tuvieron lugar desde el 18 de octubre en esa zona, ¿no? Tal es así, esas movilizaciones, que todo ese movimiento de energía, con toda la violencia desplegada, con el enfrentamiento con Carabineros, terminó en una convención constituyente inédita y en un proceso de... Entonces, lo que hay de eso, ¿no? Es la sobra, es la borrachera. Perdón por lo coloquial, pero es cuando prenden las luces en el tople en la mañana, po. Es decir, ya esto se acabó, aquí no quiero ver, ¿no? Se acabó la magia. Se acabó el viernes cuando agreden a la tía Pikachu, y se acaba si es que la versión de Carabineros es la correcta, que repito, nadie la va a creer hasta que esté confirmada por los médicos, yo creo, ni siquiera la PDI, ni siquiera en fin. Entonces, eso a mi juicio es lo relevante. Pero también, ojo, que hay un error ahí grave de la tía Pikachu, que es no comprender cuál es su rol ahora. Ella es autoridad de la República, convencional elegida, y se debe a sus votantes. Y entonces en el nuevo ciclo no puede volver a pasar que las autoridades se transformen en una élite que se mira a sí misma y se desconecte de la ciudadanía, de sus votantes, y deje de canalizar al interior de los órganos de representación la voluntad de quienes han concurrido a votar por ello. Y es muy importante que la tía Pikachu esté en la feria, esté conectada a través de redes, esté en contacto, pero se confunde si ella cree que su lugar sigue siendo la Plaza Dignidad. Se confunde, creo yo. No lo comprende, porque ahí, en ese lugar, solo queda ese resabio agrio de gente que probablemente, si Jadwe fuera presidente, le estarían exigiendo que termine por decreto con el capitalismo mañana, y que de no hacerlo se habrá una vez más vendido al sistema, como todos. Entonces ese es el nivel. Transformaron un lugar que es un lugar histórico, porque es el origen del nuevo proceso social y político de Chile, ¿no? Que el origen de la convención y todo lo que va a venir, lo transformaron en Juan Gómez Milla, en la asamblea que termina con encapuchados que van a tener su tarde de diversión para enfrentarse con Carabineros. Esa es la verdad verdadera, como dicen los venezolanos, ¿no? Y entonces todos estos episodios, desde los primeros que conversamos hasta este, ¿no? Se llevan por delante lo central, porque todas las cosas de las que hemos hablado son urgentes y son entretenidas y son impactantes, ¿no? Y lo verdaderamente importante, a mi juicio, en política, porque yo creo que una de las cosas que uno aprende que es útil en el periodismo es a darle interpretación de magnitud a un hecho, que se llama jerarquía. Lo verdaderamente importante para el país es que la convención terminó de redactar su reglamento y parte en forma, ¿no?, a construir un texto constitucional, y lo más probable es que, más allá de todas las polémicas, vaya a cumplir con el periodo que tiene mandatado para escribir dicha constitución.
y que entonces que los árboles no nos impidan ver el bosque. Sí, yo creo eh, primero, que creo que la muerte de esta observadora de derechos humanos es una muerte que viene a reflejar el hecho de que estamos frente a una conmemoración del estallido social que va a tener todavía una sismicidad importante. eh, que obviamente no va a ser ni con mucho propiamente el estallido, que obviamente no va a tener pero que de alguna manera viene a representar que la resolución política de la crisis no está terminada. Eh, yo creo que yo estoy de acuerdo con el análisis de Mirko y sin embargo tengo una diferencia por un tema que no es una diferencia de análisis, sino que una diferencia de diagnóstico de base. Si yo creyera que efectivamente la Convención Constitucional viene efectivamente a ser capaz de resolver lo que en algún momento trabajamos en los seminarios, los 7 problemas fundamentales que tiene hoy día Chile que resolver para los próximos 10 años. La tarea que viene es inmensa. O sea, después de terminar la Constitución, ustedes comprenderán que hay que reformar todas las leyes. Todas. O sea, tienes 5 años para armar un nuevo marco legal para que la Constitución no sea una Constitución sin leyes, es una hoja en blanco. O sea, se lee, pero sigue estando en blanco. Entonces, es inaplicable sin las leyes que le den sustento. Por supuesto. Entonces, y eso es lo que pasa con muchas constituciones, que efectivamente les pasa que no tienen el marco legal que las sustente y por tanto no son válidas realmente, aun cuando tengan todos los timbres y estampillas necesarios para decir que son válidas. Bueno, frente a eso, viene todo un proceso donde se va a requerir una magnitud importante de respuesta. Y la razón por la que todavía estas personas que creen que el estallido continúa, y en eso yo estoy con Mirko, yo creo que efectivamente el estallido terminó. Pero el hecho de que hayan personas que no son aquellos que sencillamente están, que pasa mucho en política, fuera de la realidad, ¿ya? Sino que son personas que, entendiendo que la única herramienta que ha sido capaz de movilizar, entonces la herramienta de la movilización social, intentan seguir movilizando y hay una suficiente cantidad de esas personas como para que esa movilización tenga algún peso. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás son cosas súper simples y visibles a vista y paciencia a todos nosotros. Se está muriendo el sistema de pensiones en Chile frente a nosotros, retiro tras retiro, y resulta que no tenemos un sistema de pensiones definido. O sea, súper obvio, pero si yo no he hecho un bypass en el sistema para poder tener un lugar por donde se empiece a regar el sistema de los jubilados, bueno, no está dando una respuesta política a la magnitud de la crisis. Como eso, hay muchas cosas que están pendientes. No están pendientes solamente del próximo gobierno que llegará a la refundación, no. Están pendientes en términos de que ese próximo gobierno, esos candidatos tienen que tener, o sea, yo no minimizo que Gabriel Boric haya tenido que retirar su programa de gobierno, me imagino que porque tienen que adornarlo con las cosas del PC. ¿Ya? Pero la verdad, me da lo mismo cuál sea la razón política, pero el candidato que tiene lejos más probabilidades de ganar hoy día, ¿ya? Que tenga que retirar su programa de gobierno, porque hay que hacerle afinamiento al final del periodo, ¿ya? Es un problema importante porque estamos hablando de un proceso político importante. Entonces, hay que tener claro que esa respuesta política no está siendo contundente. Y por eso creo que
que este momento de violencia, lo que significa una muerte en una marcha, o sea, yo creo que toda democracia debe entender que ha de haber un gran dolor cuando una marcha, una protesta, genera muerte, sea como sea. O sea, es un momento grave para una democracia que efectivamente una protesta termine con una persona muerta. Bueno, esa reflexión a la que estamos obligados a asistir, o sea, estamos combinados a tener que responder esa pregunta, bueno, esa respuesta tiene mucho que ver también entonces con la capacidad, con lo que pasa con la tía Pikachu. O sea, lo que pasa con la tía Pikachu efectivamente, yo creo que efectivamente se equivoca al ir, se equivoca políticamente, ¿ya? O sea, ella no debió hacerlo. Pero, pero yo entiendo que lo que ella estaba haciendo era un gesto para que se entendiera una cosa que ella considera relevante, que es el carácter auténtico de su gesto político, de lo que está haciendo en la convención, y su carácter de continuidad entre la marcha y la convención. Y ese gesto, entonces, no es legible, no es legible para quienes están allí, que eran los que tenían que leerlo, porque ella no va a hacer eso para que lo vean en otra parte, sino que lo va a hacer para que lo vean esos. Y esas personas le dicen, no, nosotros no leemos eso en tu conducta, que tiene que ver con esta, también lo vamos a ver en el seminario, eso lo vamos a ver en el seminario que viene, en mi presentación yo voy a trabajar un poco en esa incapacidad que tiene el sistema hoy día en Chile, y hay muchas razones para pensarla, de distinguir lo que es mi visión ética de lo que es la problemática política. O sea, yo puedo tener una visión ética y es importante para mi problematización de lo político, pero la problemática política tiene algún grado de objetividad de la que hay que hacerse cargo. Y yo creo que eso, en ese sentido, efectivamente, la tía Pikachu chocó contra el muro, que significa las expectativas, las visiones, el significado metafísico que adquirió el estallido para ciertos grupos que están por fuera del ámbito de la política. Y la tía Pikachu, por necesidades obvias, ha tenido que ya entrar en la disquisición propiamente, en la disquisición que es propiamente política. Y eso está bien, no está mal, no tiene que avergonzarse por eso. Yo, antes de entrar, porque me interesa también lo de la tía Pikachu, de la Giovanna Grandón, y creo que está súper bueno, además, como elemento simbólico, de una extraña manera sí se concatena, obviamente en dimensiones distintas, pero estamos tratando de hacer análisis con lo que sucedió ayer y con la muerte de Denise. Pero claro, yo quiero ser súper radical en una cosa, y se los quiero plantear a ustedes, y se la quiero plantear a todos los amigos de la Cosa Nostra. Ayer las imágenes, vi todas las imágenes disponibles que estaban, que son varias, las que cualquiera de nosotros tiene acceso en redes sociales, y la verdad que la muerte de Denise se instala cuando ella está entre medio de un grupo de cerca de 20 carabineros, ¿ya? En una esquina, etc. Y por lo tanto, la posibilidad, y justo efectivamente cae un fuego artificial que resuena, etc. La posibilidad que ella haya sido asesinada por carabineros implicaría que uno de esos carabineros, entre medio de 20 colegas, en la intersección de Lastarria con Alameda, y en un momento no especialmente violento, era violento toda la protesta, pero estaban detenidos, digamos, en ese minuto, y justo a propósito de que suena un fuego artificial, saca una pistola o saca un disparador de lacrimógena y se la dispara a 1 metro de distancia. Eso supone. Eso, un poco citando a Mirko, a esta altura del partido, lo que parece absolutamente imposible que sea, bueno, habrá que darse un margen y habrá que esperar para ese informe pericial. Pero pareciera ser que es improbable. Entonces, como estamos todavía elaborando, creo que me parece súper categórico en lo siguiente, porque aquí algunos se pueden perder, y lo quiero decir así, perder. Cuando desde los sectores de la movilización social, quienes, como yo, y miles, salen con alguna frecuencia a la calle, protestan, agarran peñascazo a los pacos, etc., y uno un poco se ríe, festina, se burla, eso ha sido muy intenso en este último tiempo, de quienes dicen, no son las formas, uno se refiere justamente a aquellos sectores o aquellas personas que poniendo un formalismo por delante de lo profundo,
se centran en la destrucción del, qué sé yo, del semáforo o de tal cosa o del basurero, del paradero, por sobre problemáticas que son mucho más grandes. Pero cuando uno se refiere a que pudiera haber formas al interior de una movilización legítima, bella, interesante, como la que se produce cada vez que se conmemora un nuevo año de la llegada de los españoles a América, y eso deviene en la muerte de cualquier ser humano, de cualquier persona, eso no es el formismo. Eso es justamente un poco lo que planteaba Alberto, una cosa que es inaceptable. Y cuando uno está metido en un proceso constituyente, como todos los chilenos y chilenas, especialmente quienes estamos en la calle, literal o metafóricamente, que estamos en la calle empujando los cambios, esa forma no es admitible. Y eso exige una reflexión profunda. Y por supuesto que ahí se concatena nuevamente con lo de la tía Pikachu, en términos de decir cuál es el mundo que queremos construir. Ese mundo complejo, de pugnas, de transiciones que son a veces violentas. Nosotros, yo personalmente, lo voy a hablar por mí, reconozco la relevancia fundamental, lo he hablado 500 veces en estos podcasts, de la violencia como elemento gatillante de la nueva constitución. Digo, uno no podría, un mínimo de honestidad intelectual, decir que estamos escribiendo la Constitución y no reconocer que hubo una violencia muy fuerte desplegada el 18-19. Una cosa es reconocerlo como fenómeno y otra cosa es suponer que uno aprieta un botón conscientemente y que dice que venga esta violencia, que vengan los muertos, que venga gente quemada dentro de supermercados, que venga todo esto, porque esto generó tal crisis institucional que permite la posibilidad de escribir una Constitución. Esa es una cosa muy distinta. Y eso muchas veces separa aguas en sectores políticos. A eso es lo que vamos. Y con esto entro en lo de la Pikachu, que por mi cercanía la quiero mucho. Aquí se alcanza a ver, de hecho, un bordecito del afiche de campaña, que lo sigo manteniendo ahí orgulloso. Pero la verdad, mira, yo, ¿sabéis que quiero ahí hacer un comentario un poco distinto a lo que ustedes han planteado? Yo creo que no fue un error. Yo creo que era previsible que se iba a comer una funa de este tipo. A mi juicio son un poquito funas de cartón, pero funa al fin. Funa, si alguien te agarra, puede ser de cartón o no, puede haber sido dirigida, puede haber sido un par de ex compañeros que te tenían en ojeriza, porque no ajustaste, cuando era mejor callar hablaste, cuando era mejor hablar callaste, en fin. Yo creo que hay algunas cuentas pendientes al interior de esto que se llamó en algún minuto la lista del pueblo, seguro, no de manera literal, pero por supuesto que hay ahí un aroma de cierta complejidad y relaciones. Y por supuesto era previsible la funa, pero ¿sabéis qué? Yo quiero seguir valorando los ejercicios de aprendizaje democrático de personas comunes y corrientes, diversas, autónomas, que en este caso están en la convención, como la Giovanna y como muchos más, con algunos con los cuales incluso tengo diferencia. Yo creo que ese grupo que estuvieron en la lista del pueblo y en otras expresiones más de este tipo, siguen siendo en su diferencia, porque no están todos juntos. Algunos siguen la lista del pueblo, otros hicieron otra cosa más. Entiendo que la Giovanna está fuera incluso de esas dos otras cosas, otros están seguramente más cerca del Frente Amplio, pero digo, creo que ese ejercicio democrático de personas diversas que no piensan lo mismo, no porque hayan llegado todos juntos, agrupados en una lista o en varias listas, a impugnar el poder, suponen que tienen que pensar igual. Eso justamente sería reproducir la lógica de la política que nos llevó a esto, a que cuando tú ya entras en eso tienes que pensar. En ese sentido, yo de hecho sigo valorando, y lo quiero reivindicar acá, por ejemplo, el experimento notable que se llamó Lista al Pueblo. O sea, más allá de las cosas posteriores, creo que fue un ejercicio notable que permitió que gente como la Giovanna Grandón esté en la convención. Y en eso, y termino con esta idea, yo creo que lo que le pasó a la Giovanna el viernes, a la tía Pikachu, yo lo repudio, lo repudio. De hecho, le escribí un tweet súper violento, pero no me escandalizo. Lo repudio porque la quiero, porque sé que lo que la están acusando es mentira, y por lo tanto expreso mi opinión de manera fuerte y categórica en los espacios que pueda, en redes sociales, aquí mismo lo estoy haciendo. Pero ¿sabéis qué? Lo relevante a mi juicio es la energía que moviliza este tipo de actos, porque también tiene que haber acomodos. Esta funa, ok, es una funa, le toca, también activa otras claridades, ¿ya? Algunos dirán, no, es que entonces tienen tomada Plaza Dignidad, otros dirán, no, hay cosas en disputa, otros dirán un poco los mismos comunicados que entregó la tía Pikachu, que hay incomprensión. Ahora, es bien incomprensible. O sea, de hecho, hay otros convencionales electos en la lista del pueblo y en otras expresiones que de alguna manera han matizado más, que están más cerca, como el establishment. La Pikachu es de las que ha votado en contra de todas las cuestiones, los 2/3, toda la cosa. O sea, es raro cuál es la... Pero no importa, sucede. Y esa es parte de, insisto, de un acomodo de fuerzas sociales, orgánicas, otras un poco más politizadas,
que van a seguir sucediendo. Lo que quiero decir es, si ella fuera una política y tuviera buenos asesores políticos, esos asesores políticos le habrían dicho antes, con claridad, no vayas a Plaza Dignidad, es un riesgo. Pero a mí me parece interesante que haya sucedido, independiente que para ella, me imagino, haya sido doloroso. No he tenido la oportunidad de conversar todavía con la Pikachu, pero me imagino que ha sido doloroso. Pero sabéis que yo mirándolo desde afuera, no sé si se entiende, que suena muy duro, prefiero que suceda, porque siento que hay un proceso y un periodo como de acomodo, que es parte de este proceso constituyente, en que no todo va a ser coser y cantar y no todo va a ser unas rondas tomadas de las manos. Y me parece que en el fondo esto va generando unas reflexiones necesarias para construir nuevas maneras de representación, nuevas maneras de hacer política. Yo quería decir eso al respecto. Yo creo que, mira, yo a ver, yo creo que nunca se puede saber si las cosas que pasan en política, sobre todo, son buenas o son malas, porque el presente en política es un muy mal consejero, pero muy malo. O sea, el peor consejero es el presente. Los que viven del presente están muertos en política. Los que viven del pasado tienen muchas más probabilidades de vivir en política. Por eso a los conservadores les va como les va, son 4 gatos y siempre logran mucho. ¿No? Y los que tienen capacidad de vivir en el futuro también tienen posibilidades. Los que tienen capacidad de vivir en el futuro significa que son capaces de crear futuro. Esa es la gran magia de la política, sobre todo de aquellas personas que quieren generar transformaciones. Los reformistas también viven en el futuro. Lo que pasa es que viven en el futuro del otro. Entonces dicen, este gallo va para allá, entonces yo reformo por aquí, y se mantiene un poquito del pasado y un poquito del futuro. Capitán futuro. Capitán futuro. Entonces, efectivamente, ese es el juego, pero el presente es un muy mal consejero. Es un muy mal consejero. Efectivamente, hay muchas personas que cuando ven un presente negro, oscuro, dicen, bueno, esta persona ya no puede más. O sea, Gabriel Boric pasó por momentos muy malos. Y no faltó quien dijera, oye, no va a tener ni una posibilidad de ser presidente, ni de ser candidato siquiera, ni de esto, ni de lo otro, ¿no? O sea, obviamente aparecieron muchos diciendo esas cosas. Hubo gente que tomó decisiones en torno a eso, ¿ya? Gente que se alejó de él porque entendió que ya no había futuro. Y claro, yo más allá de lo bueno, más allá de catalogarlo de bueno o malo, lo que quiero es circunscribirlo y adjetivarlo, por cierto, pero en un marco de contexto histórico, de proceso. Por eso aludo, reitero el tema del fin del estallido, y por eso veo o trato de conectar ciertos hechos que lo encuentro, repito, no necesariamente buenos o malos para alguien o para algo, sino que decadentes, porque no tiene la energía que tenía esa movilización o estas movilizaciones, la energía que había 6 meses atrás ahí mismo, ni hablar 1 año y medio atrás. Eso, por cierto, tú ves el proceso de descomposición, pero este mini ciclo del estallido está dentro de un ciclo más grande que no ha terminado, que es el de la descomposición de toda la política institucional que se basa en su esencia en el concubinato entre la política y los negocios, como elemento fundamental. En eso consiste el gran ciclo neoliberal. Y entonces, por eso es posible que podamos decir, oye, se acabó el estallido, pero viene la acusación contra Piñera y Piñera puede ser destituido, y podemos ir a un siguiente gobierno frente a primero un proceso de descomposición también en ese mundo, ¿no? A partir de la gestión de gobierno, porque lo viejo no termina de morir. Entonces eso es lo que nos ha ocurrido, y el país no se ha normalizado, ¿no? El desplome institucional, la descomposición del ciclo político es larga, ¿no? Y muy probablemente la generación de una nueva constitución es una buena noticia en la medida en que nos instala en un vector de salida, ¿no? No es que no tenga que ocurrir aquello que ustedes describen, que tiene que venir toda una redacción posterior de normativa. Eso, el objetivo de eso va a ser cuando el país esté funcionando
lo que los historiadores denominan, ¿no? el estado en forma. La cuestión ya está operativa. Para que lo nuevo empiece a operar y esté rodando y esté, falta mucho rato. Entonces vamos a estar viviendo esto, como decía Gramsci, fenómeno morboso, porque estamos en ese interregno, ¿no? Pero el estallido como pulsión movilizadora de la historia, ¿no? de la protesta, ¿no? Del despliegue callejero y ciudadano, eso es lo que ha culminado, ¿no? Y entonces todos los intentos de repetir eso aparecen decadentes, y por eso que no, en 2 días, entre el viernes y el domingo, hay 2 eventos que son claramente sintomáticos de aquello, ¿no? Ya no es lo que era. Qué lindo. Pero lo importante a mi juicio tiene que ver con que la mirada larga, comprendamos que no estamos ni lejos de salir del deterioro político institucional. No me refiero, no estamos ni cerca, quise decir. Estamos lejos aún. No se acaba tampoco con la destitución de Piñera, que a mi juicio es condición sine qua non para decir, oye, estamos frente a un cambio de ciclo, porque, repito, ¿no? En Chile no hay cambios de ciclos políticos sin caídas, sin ruptura dentro del orden institucional, ¿no? La ruptura en Chile es una condición sine qua non de ese cambio. Entonces, para mí, y toda mi repetición del tema Piñera pasa agosto, tiene que ver con que no se verifica lo evidente para tener el conjunto de síntomas que te permiten dar un diagnóstico, ¿no? Es decir, evidente que si no cae Piñera, evidentemente que estamos en un cambio, pero hay algo que queda incompleto desde el punto de vista del armado del puzzle histórico, digo, ¿no? Está tan intensa la realidad que los seminarios que vamos a tener en las próximas semanas, yo creo que van a tener mayor peso de lo que incluso hace un par de semanas atrás habíamos previsto cuando la fuimos armando. Primero, este jueves, partimos con jueves, viernes y sábado, el habitual, el que corresponde a octubre, el estallido social y tiempos constituyentes, al igual como hace un año atrás, también en los días exactamente previos en ese caso al primer aniversario, ahora al segundo, del estallido social del 18 de octubre, hicimos la refundación de Chile, así se llamó ese seminario, y ahora vamos con estallido social y tiempo constituyente, donde vamos a hacer tomaditos ahí de la mano de Alberto, la mirada desde el estallido social, lo que hay para atrás y lo que fue para adelante hasta instalarnos en estos tiempos constituyentes. Tenemos ahí varios invitados, ya está. Y 2 semanas después vamos a tener el seminario, que ese sí, ya dijimos el viernes, hablamos harto, que no queríamos hacer nunca más algo sobre Piñera, pero es imposible hacerle el quite cuando el mojón que trae el presidente de la República es de tal magnitud, digamos, ¿eh? Era un verdadero Everest. La caída Piñera del oasis al paraíso tributario. Y ese va a ser el día 29 y 30 de octubre, viernes y sábado, después de esas 2 semanas. Es la despedida, hay que decirlo. Sí, sí. Es nuestra despedida. O sea, después de eso solo podríamos llegar, qué sé yo, a un teatro. No ocupamos al cielo, man. No, nunca ocupamos al cielo. Voy a editar esta parte. No, por favor. Pero el paso de este seminario sería Broadway. Claro. Broadway. Claro. De Cats, y después de Cats... que podríamos tener unos meses más a Piñera siendo detenido en su domicilio. No podemos descartar esas cosas, ¿no? Encontrándole droga, no a nadie, así. No. Claro, oye, espérate. Bueno, y hay 10 personas que se ganaron entradas dobles a los 2 seminarios, porque escribieron con el hashtag, ya ustedes saben, porque eso lo dijimos en el podcast pasado. Y no los voy a dar ahora, porque todavía no hemos hecho el sorteo, los vamos a comunicar por redes sociales, en Twitter, por ahí fue la competencia, así que les vamos a avisar, pero hay 10 personas que se ganaron y la participación fue realmente increíble, que tuvimos ese día, que fuimos tendencia y toda la cosa. ¿Quieres que muestre esto que me estás enviando, Alberto? No sé si es la definitiva, pero sirve de contexto. A propósito de no vamos a hacer nada más con Piñera, yo escribí un libro. Entonces... en ese sentido. Ya, espérate, déjame. Siempre me mandáis cuestiones a destiempo. Espérate que abro. No, que me acordé. No, entonces la descargué. qué bonito. Es
es la portada que está en discusión. Bueno, porque ya avisamos el viernes, avisamos, digo yo, me subo el tiro. Avisó Alberto el No, pero viernes es la colección Cosa Nostra, así en la que... colección Cosa Nostra, y esta es la portada del libro para que se enoje el editor, porque estas weas indignan a los editores. Sí, me Está encanta. buena, ¿eh? Está Sí. buena. Está bien. Ahí Está bien. está, él festejando el triunfo en medio muy de su buena, muerte. es muy buena la gráfica. Muy Sí. buena. Yo Muy creo que buena. lo único que corregiría es la figura de Piñera, Lo pero que el pasa, resto está... yo tuve la misma discusión con la editorial, ¿eh? Estuvimos en discusión, pero es interesante el punto que plantea el diseñador y el editor, que plantean la tesis de que un Piñera triunfante es muy morboso, es muy absurdo, es muy estúpido. O sea, pararse en la Ya. Plaza de Dignidad a decir soy un ganador, que fue un poco lo que hizo, ¿ya? Solo habla de su estupidez pornográfica. Entonces, les parecía una... Porque Pero yo lo pondría sentado, yo también propuse porque sentado, así que estamos tiene un gesto así como de estadista, que es lo que menos hay en Piñera, ¿no? lo más ridículo. Bueno, terminado este Sí, podcast, vamos a discutir la portada, ¿ya? Aquí eso, con el eso, colega Macari. Bueno, están eso. esos dos seminarios, hay 10 personas que ya se lo ganaron, y si usted quiere estar, están en la página seminarioslacosanostra.cl, donde además hicimos un cariño especial, y hay un dos en uno que está buenísimo, así que lo ve y nos acompaña, lo vamos a pasar bien, pasar entretenido, y va a ser de verdad, yo creo que súper interesante en tiempos que la cosa está muy agitada. Yo hace varias semanas tengo esto y me voy a dar licencia para mostrarlo, que este es un libro que a mí me encantó, es un libro pequeñito, una verdadera locura, de Diego Vara Fuentealba. Eh, Mira, solamente déjame leerle atrás. La tradición populista de Latinoamérica condujo a la creación del movimiento independiente por el populismo de América, MIPA, un movimiento político revolucionario liderado por Juan Alberto Zanetti, Jaime Figueiredo y, quizás se acuerdan, de La Pelo de Choclo. Tres realizadores de cine porno que a través de la retórica y la propaganda pornográfica lograron reclutar un séquito de fanáticos para llevar a cabo el año 2017, se acordarán ustedes, un sigiloso conflicto armado en las islas Shetland del Sur. El motivo, impulsar la toma territorial del continente en nombre de la revolución populista de América. Lo de la pelo de choclo me dejó inquieto, una weá así como... El libro es una maravilla. No sé si hoy día voy a dormir con esa imagen. Bueno, Diego Varas, su autor, este populismo australis, pornografía política, a propósito de lo que nos acaba de mostrar Alberto, este libro, que es físico, una rareza en estos tiempos, y que es una autoedición, se vende en una sola librería, en Calimera, que queda ahí en el barrio Italia, en Girardi 1286, el barrio Italia. Pero además, nuestro buen amigo, que fue personalmente a entregarme el libro hace ya casi como 2 meses, y a mí por lo menos me encantó y lo tenía pendiente, va a sortear 5 libros entre la comunidad de la Cosa Nostra. Y para eso tienen que escribirle a su Instagram, @Diego Varas F. Diego Varas F, de Fuente Alba. @Diego Varas F. Lo siguen, escriben, y entre los que escriban durante esta semana, él va a sortear 5 libros y él va a llegar a su casa. Así que de verdad, un súper buen intento. Felicitaciones, Diego. Me encantó tu trabajo. Así que eso. Hay uno para ti, Mirko. Felicitaciones, Sí, felicitaciones. sí, de verdad, Lo voy a felicitaciones. devorar con fruición para conocer el secreto de la pelo de choclo. De la pelo de choclo. Ya, muchachos, había dicho, hablemos del debate de esta noche, ¿qué vamos a hablar de esos hueones? Pero bueno, veamos qué pasa. En una de esas merita podcast de emergencia. Sí. No, yo lo Sí. único que quiero decir es que lo de Parisi, nada. Puede que Kass le diga a Sichel, no te reconozco, Sebastián. No, le puedo decir, sal de aquí, bájate porque estás perjudicando al sector. Sí. O sea, ya le puede decir Claro. lo que quiera. Ya le puede decir lo que quiera. Ya, Y lo de no. No Parisi, le ha sí. ido bien a la derecha con los Sebastianes, le puede decir Kass. No, lo va a tratar con cariño porque ya no importa. Sí, no, claro, es suave. Eso es lo peor. Pero, El que va a tratar de pegar es Sichel y ya es tarde, ya no sabe a quién pegarle. Oh, si estaba confundido oye, en el pero primer debate, imagínate ahora cómo va a estar de confundido. qué mal de venir, ¿no? Qué mal de venir. En 2 minutos En lo 2 arruinó minutos. todo. A ver Sí. qué apuesta porno hace Meo, porque Sí. Meo es porno. Nuevos porno, sí. Meo es porno. Sí. Sí. Bueno, ahora me tiene que demostrar por qué en los debates es el que es, porque tiene que salir a jugar y va a tener que salir a jugar y pegarle probablemente a los periodistas cuando le enrostren cosas. O sea,
Va a tener que hacer mucho más. Bueno, y Yasna también tiene muchas obligaciones. No, yo creo que está interesante. Deberíamos hacer un podcast de emergencia. Veamos si da. Veamos si da. Porque además, no, bueno, porque tenemos el seminario. El seminario. Bueno. No, y tenemos Mentiras Verdaderas este miércoles. No. Sí. Ahí nos ven. Es el de emergencia. Es el de emergencia. Ya, listo. Eso. Chao, chiquillos, se pasaron. Un placer, un abrazo. Ya, vela. Adiós.